esta computadora. Ahí estamos grabando, ¿ya? Ya, Javi, bueno, como te conté, esta conversación contigo la estamos grabando en el contexto del curso Cuidado del Paciente del taller de antropología, con la idea de que los estudiantes puedan tener contacto con una mujer de nuestro territorio nacional, pero que viene de otra etnia y que tiene en su biografía cruces también de las creencias de tu etnia. Entonces, que la etnia es quechua, aymara, ¿no? ujú. Entonces, me gustaría que tú te presentes. Bueno, mi nombre es Javiera Sánchez Flores, yo vivo en Antofagasta, soy trabajadora social y bueno, trabajo hace 7 años en salud pública, en atención primaria en salud, y comencé a trabajar en salud pública en el programa de política internacional para población migrante. Entonces, esta política internacional de población migrante, cuando comenzó el piloto, que ya después se transformó en un programa, tenía una perspectiva intercultural de atención a las personas migrantes. ¿Qué significaba eso? Que dentro de la primera entrevista de acogida, nosotros tomábamos datos no solamente que tuvieran que ver con lo biomédico o con lo psicosocial, sino que también información, por ejemplo, respecto al territorio de donde venían las personas, no solamente el país, sino que la ciudad. No era lo mismo cuando una persona venía de un territorio rural de un país a cuando una persona venía de una ciudad, pensando en que había acceso a distinta información, tenían más barreras o más acceso, en fin. No era lo mismo que una persona viniera, por ejemplo, del sur Pacífico de Colombia y que viajara, que hiciera su trayecto de migración en bus, a que una persona viniera, no sé, por ejemplo, también de Colombia, pero de Bogotá y su trayecto lo hiciera en avión, ¿no? Como que la perspectiva intercultural siempre iba Mm. abordada en ese sentido, a la toma de conocimiento de tanto de su país de origen como su ciudad de origen. Lo mismo pasaba aquí en este territorio. Como Antofagasta es una región fronteriza, nosotros tenemos mucha población originaria de Bolivia, mucha población quechua boliviana, aymara boliviana, y pasaba lo mismo. No era lo mismo que una persona viniera, por ejemplo, de Santa Cruz, que es una ciudad que tiene frontera con Brasil, a una persona que viniera del sector de Potosí, que es una población quechua hablante. Entonces, las habilidades interculturales para hacer este ejercicio en salud pública eran importantes al momento de hacer el abordaje en la primera entrevista. ¿Cómo se hacen esas entrevistas? Bueno, generalmente las hace la asistente social porque el objetivo de este programa para población migrante es que la primera acogida o en esta la primera atención se pueda gestionar el seguro de salud de FONASA. ¿Ya? Entonces, como se hace la orientación de acceso a salud, la orientación del seguro de salud de FONASA, se gestiona el seguro de salud con FONASA y además se toman estos datos principales de la persona o del grupo familiar, ¿no? Tanto si es una embarazada, si es un adulto mayor, si es un grupo familiar extenso o no. Y eso lo Eh, haces, tú trabajas en un CESFAM sí, en un centro de salud familiar, en ubicado en Antofagasta. Antofagasta. Perfecto. ¿Y eso depende de qué municipio? De Antofagasta, de la municipalidad, la Corporación de Desarrollo Social, de la Dirección de Salud de Antofagasta. Y, bueno, hemos hecho harto trabajo con población migrante y lo interesante de este programa es que también hemos visto hemos despejado dudas respecto al trato principalmente, ¿no? Como cosas tan cotidianas que nos pasaban. Yo siempre recuerdo de un chiquito de 1 año y algo que fue diagnosticado con trastorno del lenguaje, perdón, tenía como 3 años, trastornos del lenguaje, y cuando se le hace esta visita domiciliaria a la familia, el chiquito nunca había tenido trastorno del lenguaje, sino que su mamá y su papá eran aymaras y el chiquito hablaba perfectamente aymara. Entonces, ¿cómo profundizar en esos aspectos que limitan, ¿no? Como lo social, lo cultural
con lo clínico, ¿no? Cómo incorporamos esa visión al momento de intervención. Lo mismo sucede con personas colombianas que nos decían que voy a ir a reclamar la leche. Entonces la funcionaria o el funcionario decía, pero ¿cómo usted va a reclamar la leche si aquí nosotros se las entregamos? Y no tenía que ver con un reclamo, sino que tenía que ver con que reclamar era solicitar la leche. La leche no para la guagua o para ellos cuando estaban embarazadas. sea, había un tema de comunicación o de Exacto. incomunicación. Sí. O también nos pasó con mucha población boliviana, no con mucha, perdón, con un porcentaje de población boliviana que nos decía y que estaba diagnosticada, por ejemplo, con tuberculosis y que nosotros igual nos preocupaba, nos decían, nos vamos a devolver a nuestro país de origen porque a nosotros nos dio tuberculosis porque se nos pudrieron los pulmones aquí en la costa. Entonces, claro, decirle eso a un profesional clínico era, pero si hay un tratamiento que si lo sigue al pie de la letra, la tuberculosis se le va a eliminar. Pero hay un sistema de creencias en que nosotros tenemos que ir readecuándolo también a las intervenciones. No podemos actuar desde el prejuicio, ni tampoco desde las clásicas medidas de protección, sino que hay que hacer como una intervención más en profundidad, cómo hacer la comprensión de un contexto cultural, por qué esas personas creen, por qué su contexto cultural cree que la tuberculosis da porque se le pudrieron los pulmones en la costa, ¿no? Entonces nosotros pensábamos, esta persona se va a subir un bus, va a viajar, no sé, vive en Cochabamba, va a viajar de Antofagasta a Iquique, de Iquique va a tomar el bus a Oruro y de Oruro se va a ir a Cochabamba. ¿Cuántas horas en eso? ¿24 horas? Yo cuando fui a Cochabamba viajé más de un día en bus. Entonces, ¿cuántas personas se van a ir contagiando? Entonces, claro, son preocupaciones de salud pública, pero nosotros también cómo vamos interviniendo para que el tratamiento sea exitoso, pero también cómo vamos haciendo comprensión de los contextos culturales de las personas, ¿Qué, cómo hacemos comprensión de su sistema de creencias. qué aconsejarías tú a un profesional de la salud, específicamente bueno, comprendiendo que la relación con el paciente es de varias, no solo en una sesión, pero en la primera conversación, en esa anamnesis, ¿qué aconsejarías tú a incorporar como preguntas para poder comprender la realidad de esa otra persona? Ujú. Yo primero pienso siempre en de dónde viene, de qué lugar viene, que lo mismo nos pasa a nosotras con personas que son nacionales y son del sur, por ejemplo, son del campo, que no es una realidad que nosotros tenemos aquí en Antofagasta, que aquí es todo desierto, que su sistema de creencia es distinta. Sistema de creencias, sistema de contexto cultural, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿A qué viene, por supuesto? Preguntar siempre cómo está. A veces van por una situación súper pequeña y no es así. Y qué hizo respecto a ese síntoma que tiene. Por ejemplo, yo hace tiempo atendí a una señora que había nacido su nieto y a ella le habían dicho, bueno, en su familia, en su lugar de origen, en su ciudad, se acostumbraban a poner a las guaguitas recién nacidas al sereno. Y como la guaguita había nacido en invierno, aquí como que la habían prohibido, por favor, no saca la guagua, la influenza, en fin. Entonces decía, pero ¿cómo yo no voy a poner a mi guaguita al sereno? A mi nieta, ¿cómo no la voy a poner al sereno? Si yo no hago eso, va a pasar tal y tal cosa. ¿Cómo qué? ¿Qué le pasaba si no la ponía? Era como, tenía que ver con que no iba a estar como tan protegida, como que tenía que ver con eso. Con alguna relación con la naturaleza, seguramente, con las fuerzas de la naturaleza, quizá. Tú, yendo hacia tu vida, tu biografía personal, ¿nos puedes contar un poco, Javiera, de tus ancestros, de dónde vienes tú? Bueno, por parte de mi papá yo soy quechua, la familia de mi papá es del valle de Quisma, que este valle queda entre Pica y Matilla. Es un valle chiquitito y de allí son
bueno, es la familia materna de mi papá, porque el papá de mi papá es un señor de Quechua, de Perú. Y por la parte materna, todos somos aymara, y mi abuelita y mi abuelito eran de la quebrada de Aroma, que queda al interior de Iquique también, de un pueblo que se llama Chiapa, y de la vueltita, el otro pueblo de mi abuelita se llama Jaña. Y mis bisabuelos son de un sector que se llama Toledo de Oruro. Entonces, como que esa es la línea. Bueno, mi bisabuelo, esto era antes de las fronteras políticas. Entonces, bueno, aymaras Antes y, de la división territorial, en el fondo. claro, claro. Entonces, bueno, como por ese lado, ¿no? Los tíos de mi papá fueron quechua parlantes y mi papá habla quechua. Mis papás ambos son profesores y han dedicado su vida a la educación intercultural en educación pública. Y bueno, mi mamá no habla aymara, pero mi abuelo, yo me acuerdo que me cantaba en aymara, me hablaba en aymara, entonces es algo que está muy presente en, en mi cotidianidad, ¿no? Y en ese sentido, como de mantener siempre lo que nos enseñaron los abuelos, las abuelas, que para nosotros es muy importante en el mundo andino. Nosotros el pasado no lo tenemos atrás, la memoria la tenemos adelante, ¿no? El Yo no sé si pasado va adelante. el pasado está acá adelante, no está atrás, porque aquí está nuestra memoria. Nosotros siempre vamos a hablar de nuestra memoria, de lo que nos enseñaron, todo el aprendizaje y también lo que significa mantener ese conocimiento, ¿no? No es un conocimiento eh, que no lo vayamos a practicar, porque para nosotros todos los días hay prácticas, ¿no? Incluso después ya de emigrar del campo a la ciudad, que fue lo que le pasó a mis abuelos, que después del 50 más o menos comenzaron a migrar y avanzaron hasta Antofagasta, en ambas familias. Entonces, nuestra memoria siempre está adelante. Yo no sé si te has fijado, Maca, en que las personas andinas generalmente todo lo hablan así, como que mis abuelos, hay un lenguaje corporal también de cómo lo vamos hablando. Y bueno, en ese sentido, mis papás, mis tías, mi madrina, tíos por ambas familias, siempre hemos intentado mantener en la ciudad como indígenas urbanos, como se les denomina actualmente, nuestra ritualidad. Y eso va relacionado principalmente con el calendario que tenemos nosotros en el mundo andino, ¿no? Que es un calendario que está muy ajeno al calendario gregoriano, que es el que comúnmente conocemos de los 12 meses, ¿no? Y el tener apego por el conocimiento, por la cultura por la cultura, por la memoria de tu mamá, de tu papá, es tan importante porque nosotros podemos hacer como se quiebre, ¿no? Eh, Está bien, convivimos con este calendario, pero para nosotros también es muy importante hacer esta práctica. Y que muchas veces, por fechas, no lo podemos hacer, pero vamos a hacer todo lo posible para cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos principios en el mundo andino. Nuestra cosmovisión nos dice que tiene principios. Y funcionamos, no funcionamos, perdón, estamos apegados a esos principios, ¿no? Y uno de los más importantes es la reciprocidad. Y en esa reciprocidad nosotros vamos conviviendo con nuestras acciones, ¿no? Nuestras acciones van conviviendo tanto con la naturaleza, con las otras personas, con nuestras deidades y con todo lo que significa que es de lo que está compuesto el ayllu, ¿no? El ayllu es una palabra quechua que significa, bueno, tiene un amplio significado, pero significa familia, comunidad y que está compuesto por todo lo que nosotros podemos ver y no ver también. ¿Qué significa esto? Todos los seres vivos. Todos los seres vivos como también los no vivos, lo humano con lo no humano, ¿no? Tenemos tres mundos en el que nosotros creemos en nuestra cosmovisión. El Hanampacha, que es el mundo de arriba, el mundo superior, el Caipacha, que es el presente, que es el mundo físico, y el Ukupacha, que es el mundo de abajo o el inframundo, ¿ya? ¿Cómo entender estos mundos sin pensar en lo bueno y lo malo? ¿No? Porque lo bueno y lo malo es muy colonial, Esa ¿no? dualidad, el dualismo, ¿no? Exactamente, desde la dualidad. Y pensando también que este pacha, que es como un sufijo y en algunas otras partes lo usamos como prefijo, eh, la pacha no es comúnmente como se conoce, que decimos que es como la madre tierra, ¿no? Para nosotros la pacha es
todo, es una deidad muy importante en el que está considerada que es el universo, el mundo, el tiempo. No solamente Pachamama, Madre Tierra, no, es mucho más importante que eso. Por eso nosotros le hacemos este apellido, ¿no? Hananpacha, Caipacha, Ocupacha. ¿No? Entonces, nosotros el AIYU, compuesto por toda la comunidad, tanto humanos como no humanos, animales, naturaleza y difuntos, convivimos en estos mundos, ¿no? Convivimos generalmente en el Caipacha, que es el mundo físico, y creemos que algunos suben al Hananpacha y otros van al inframundo, que es el Ucupacha, ¿no? de qué depende ir a un mundo o al otro? Bueno, generalmente ahí se hace como, porque se dice, por ejemplo, que en el Ucupacha, que es el inframundo, se dice que es el mundo del Supai, que es del diablo, ¿no? Que es este Supai que está como en las mineras. Yo no sé si lo has escuchado, Maca, por ejemplo, Sí, eh, el tío. el tío que le dicen, pero también en la tierra están los huesitos de las personas fallecidas. También en el Ucupacha está la tierra, está la Pachamama. Del Ucupacha nace, se siembra. Entonces es como que esta dualidad, ¿no? Que está el arriba, el abajo, está mujer, hombre, ¿no? Entonces como que poder comprender, no tiene una definición única el Ucupacha, ¿no? Siempre va a estar complementario, que es el complemento y la dualidad es muy importante en el mundo andino, ¿no? Y eso, Javiera, ¿de qué manera vuelvo al concepto de atendiendo a un paciente, por ejemplo, aymara, quechua, que viene con algún padecimiento? ¿De qué manera influyen este pacha en esa persona doliente Ujú. o pueden influir? Yo creo que en todo, en todo. Em, Acabo de pensar con tu pregunta que hay muchas personas que son indígenas descendientes o aymara descendiente, quechua descendiente, ¿no? Que para poder acceder a un servicio público también niegan, porque si niego no me van a discriminar y voy a hacer caso a lo que me dice el otro, que me está entregando una solución de lo que yo necesito en ese momento. Entonces, yo creo que la entrevista tiene que tener, o esta primera acogida tiene que tener como, ¿no? Como hacer una observación igual a veces un poco más minuciosa respecto en ese sentido. Eh, si esta persona me dice, como pasó con este caso de TBC, ¿no? Si esta persona me dice, si yo no tengo como una perspectiva intercultural o habilidad intercultural para poder hacer un análisis de caso respecto a esto de que me dicen se me pudren los pulmones y por eso me voy, yo no voy a tener un buen resultado en el tratamiento. Es distinto si yo le digo, ya, pero ¿por qué usted me dice que se pudren los pulmones? ¿No? ¿Cómo le voy a dar acogida a ese sistema de creencias? ¿No? Como siempre desde la comprensión. Ahora, por supuesto que todos los funcionarios y funcionarios no tienen estabilidad intercultural porque no tenemos que estar preocupados del tiempo, porque tenemos un rendimiento que cumplir, tenemos la estadística, a lo mejor son compañeros nuevos, no tienen las capacitaciones, o efectivamente nunca han estado o no son cercanos a este mundo, ¿no? Yo siempre he dicho que el mundo andino, aquí hay muchas cosas que es como un submundo. Estamos, pero las personas no nos ven. Y, y es complejo, es muy complejo. Yo he tenido pacientes que hablan quechua y yo les saludo en quechua y no me repiten, pero yo afuera les escuché que estaba hablando en quechua. Están negándose para no ser discriminados. Sí, porque yo creo que es como un acto de sobrevivencia, ¿no? Yo aquí necesito que usted me solucione esta situación o que me ayude a solucionar esta situación eh, y sería, ¿no? Y Pero es algo complejo, es algo muy complejo. A nosotros nos pasó con mucha población afrocolombiana del sector sur pacífico de Colombia, que hay bastante aquí en Antofagasta. Y al momento de las atenciones de salud mental, relatar hechos victimizantes, nosotros nos comenzamos a dar cuenta
como las relaciones que habían, ¿no? Y que eran efectivamente de sectores, por ejemplo, que tenían paramilitares, sectores de guerrilla, pero como nosotros desde lo biopsicosocial atendemos también, porque es una necesidad ya, ¿no? Que se va presentando, de cómo atendemos la salud mental con hechos victimizantes que nosotros no es una realidad para acá, en este territorio. ¿Cómo, claro, cómo empatizar con el otro? ¿Cómo empatizar con el otro? Estábamos hablando de de la cosmovisión andina y de estos mundos distintos, que son muy distintos a la visión judeo-cristiana, ¿no es cierto? Eh, que, que prima, ¿no? Ujú, Em, ¿cómo, cómo es en ese sentido el rito? Hay un rito mortuorio y hay una celebración, ¿cierto? Que es muy importante para ustedes en noviembre. ujú. ¿Nos puedes contar cómo se vive en tu familia? En noviembre, por el calendario andino, nosotros tenemos el Ayamarcay Quilla o el Ayamarcay Raimi, ¿no? Que es la fiesta de Raimi, que es fiesta, la festividad de los difuntos. Y nosotros creemos que nuestros difuntos tienen que tener un buen morir, ¿no? Porque después nosotros vamos a seguir conviviendo con ellos. ¿Por qué seguimos conviviendo con ellos? Porque nosotros les vamos a seguir atendiendo después de fallecidos. Entonces nosotros nos preparamos, bueno, todo el mes de noviembre, pero los primeros días son los más importantes. Nosotros preparamos una mesa para nuestros difuntos, ¿no? Y esta mesa tiene distintos elementos en el que nosotros consideramos que ellos nos van a venir a visitar y además van a llevar las ofrendas que nosotros les entregamos, ¿no? Para nosotros eso es muy importante porque eh, hay todo un proceso de preparación, ¿no? En el que nosotros vamos a recordar a nuestros difuntos eh, con la comida, por ejemplo, que a ellos les gustaba, la música que a ellos les gustaba, les vamos a atender, les vamos a hacer, preparar esta mesa en el que primero que todo va a tener las fotos, por ejemplo, de nuestros difuntos que les vamos a atender, vamos a tener velas, porque la luz, ¿cierto?, va a iluminar este camino para que ellos nos vengan a saludar y después puedan regresar. Le vamos a preparar pancitos, estos pancitos o tanta guagua que le llaman, ¿no? Guagua, también una palabra que ocupamos mucho y que también es quechua. Tanta guagua, tanta es pan y guagua, guagua. Le vamos a preparar estos tanta guagua que les llamamos, que son estos como niñitos. También hay en adulto y en mujer. También le vamos a hacer unas llamitas de pancito, de este pancito dulce, de este tanta guagua, que van a ayudar a que los difuntos se puedan llevar todas las ofrendas. Y también les vamos a ir a saludar. ¿Cómo les saludamos? Yo me acuerdo cuando chica, porque en mi casa siempre se ha preparado esta mesa de difuntos. Bueno, también le vamos a poner florcitas y agüita, que también es muy importante. Cuando chica yo me acuerdo que íbamos a saludar a otras casas donde se hacían otros altares de fallecidos, ¿no? Entonces íbamos y nos servían comida, la comida que le gustaba al difunto. Un caldito, un pollito con arroz. Entonces íbamos y saludábamos a los difuntos, ¿no? Aquí también en Chile se usa mucho de que los van a saludar al cementerio. Eso también lo hacemos nosotros. Pero vamos con música y vamos a saludarle, ¿no? También en familia. Pero ¿cuál es Esto nuestra es, principal función? perdona Que Javier, es esto es para el Día de los Muertos, ¿no? Para el Día de los Muertos. el 1 de noviembre lo hacemos nosotros. Pero todo lo previo, por supuesto, lo hacemos los días anteriores. Ojalá el 31 que esté ya todo el pan que hacemos, que también lo hacemos en comunidad. Por lo menos el pan que nosotros hacemos con nuestra familia, lo hacemos, mi madrina es la que nos enseña el pan, ella nos ha enseñado cómo hacer la figura, y ya es un rito, ¿no? Sabemos que el 30 ya tenemos que tener todos los materiales, el 31 nos vamos a juntar a hacer el pan, y es como eso es hacer Ayllu, ¿no? Hacer comunidad, encontrarnos a compartir y hacer esta ritualidad. ¿Y qué es lo que siempre hacemos? Eh, entonces mi madrina cuenta la historia de cómo ella, su mamá, su abuela, le enseñó a hacer este pancito, ¿no? Y después nosotros vamos a ir siguiendo la ritualidad, ¿no? A través de la oralidad, que eso también para nosotros es muy importante. Así nos hemos mantenido en el tiempo, con la oralidad. ¿De qué manera, por ejemplo,
si no se realiza este ritual, esta reciprocidad, porque es un acto de reciprocidad, me imagino. Tú hablaste, ¿se enferma la persona? ¿Se enferma el vivo, digamos? No, nosotros le podemos saludar en otra ocasión. De hecho, lo hacemos. Nosotros tenemos eh, rituales todo el año de diferentes costumbres, que algunas están relacionadas con la iglesia, ¿no? Que esto fue después de que llegó de la invasión española, ¿no? Que es como este sincretismo cultural que se llama. Tenemos ritualidades que están relacionadas con eso y rituales propiamente andinos. Y en el mundo andino, la dualidad nos dice que la mano derecha es para los vivos y la mano izquierda para los fallecidos, o las almas que le llamamos nosotros. ¿A qué voy con esto? Eh, Nosotros siempre en nuestros rituales chayamos. ¿Qué es chayar? Esparcir, ¿no? Que también es una palabra que la ocupamos mucho en Chile, ¿no? Con el yo chayo, que también es una palabra quechua, y esparzo. Entonces, si no sé, para la fiesta de Cruz de Mayo, para el 3 de mayo, también voy a saludar a mis almas, pero lo voy a hacer con la mano izquierda. Entonces también la voy saludando. Y la puedo saludar otros días. Generalmente hay días de suerte, que son los martes y los viernes, que también se hacen algunos rituales. En mi casa, por ejemplo, siempre prendemos velita a las almas los sábados, ¿no? Y siempre chayamos los sábados. Entonces ya, vamos a chayar, por ejemplo, con la mano derecha por la salud, porque estamos acá, porque podemos agradecer a la tierra que tenemos alimento, pero con la izquierda también nosotros vamos a saludar a nuestras almas, ¿no? Entonces siempre van a estar presentes, siempre, 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 para todo, para todo. Y siempre hacerlo con buena intención. Siempre mi mamá dice eso, lo voy a hacer con fe, con buena intención, porque creo, porque la reciprocidad para nosotros en el mundo andino existe, ¿no? Así como la tierra nos da, nosotros también le vamos, ojalá siempre le vamos a cumplir y ojalá siempre de la mejor manera, ¿no? Que para algunas personas es extraño. Si voy a hacer esta fiesta, lo voy a hacer, no sé si te acuerdas, Maca, cuando lo hablábamos en clase, la festividad, voy a pagar comida para 500 personas, pero así como yo doy, también la tierra me va a retribuir, ¿no? Entonces, ojalá siempre hacer la mesa, pero a veces por ese motivo no se puede hacer, ¿no? Ahí vamos lidiando con el calendario gregoriano. Justo le tocó turno y tuvo que trabajar y no hubo opción de que el 1 de noviembre se pudiese hacer. Le voy a saludar otro día, ¿no? Le voy a recordar a mis almas con respeto, con cariño y le voy a hacer su chayado. ¿Existe la culpa en la cosmovisión andina? La culpa, yo creo que la culpa no, yo creo que eso se instaló después. Creo, no sé. Buena pregunta, se la haré a mis papás. Pero existe la reciprocidad o la falta de reciprocidad. Sí, pero no, yo no he leído y tampoco he escuchado ni de tíos, ni de papá, ni de mamá, no, que hablen como desde la culpa. Siempre hablan desde el cumplir. Cumplir con el ahillo, Cumplir, con esta comunidad, cumplir con... cumplir con el compromiso. Si tú tomaste fiesta, cumple. Porque acuérdate que la tierra te da, tienes que cumplir. Pero desde la culpa nunca es que yo he escuchado una narrativa desde la culpa. Eso es Y, muy... y enfermedades que le sucedan a la mujer andina, algunas más, em, o más bien más que enfermedades, formas de sanar que tengan especiales para ciertas enfermedades, por ejemplo. Bueno, todas están relacionadas con hierbas de uso medicinal y ya es como dependiendo de cada territorio, ¿no? En todos los Andes no están las mismas hierbas, no. Y para No algunos de sé si, los ritos de paso, el nacimiento, la bueno, adolescencia. la hoja de coca siempre está presente en todos nuestros ritos, de todo el año y de todos los que se hagan en nuestra hoja sagrada. Em, Hora del día que sea más importante, por ejemplo, o donde se puedan, más importante para ciertas prácticas, por ejemplo. Hora del día, depende del rito. Ya.
El Inti Raymi siempre va a ser al mediodía, por ejemplo. Se va a Ya. saludar al sol siempre al mediodía. Para la Cruz de Mayo, la Chacana, se hace todo desde amanecida. Generalmente, la ritualidad tiene que ver con que como el Inti, el sol, es nuestra deidad más importante, la mayoría de los ritos tienen que ver con el alba o con el amanecer. Entonces yo voy a hacer el rito para la Cruz de Mayo, voy a dar mi vueltita al cerro, de rodillas, esperando ver a la Chacana, no, porque como la Chacana ya va a estar acá, no al norte, por eso en noviembre hacemos el rito de difuntos, porque la Chacana está hacia el norte. ¿Qué Y es la después, chacana? ¿Nos puedes explicar qué es la chacana? ¿Tú la tienes aquí en tu collar? sí, la Chacana es la cruz. Bueno, la Chacana es esta es la cruz del sur, ¿no? Y la podemos ver también en el cielo, la Yacana, que es la constelación, también la podemos ver en el cielo. Y en mayo, para el 3 de mayo, también la vemos. Por eso esperamos el alba. Entonces, muchos de los ritos los hacemos esperando la salida del sol, ¿no? Los despachos los hacemos a las 12 de la noche. También depende del, del santito, de la virgencita, de qué mes vamos a hacer la festividad. Pero lo más importante es esperar la salida del sol. Javi, muy completa mucha información que entregar, mucha información que profundizar. Em, yo creo que es como cuesta, o sea, cuesta comprender, quizás hay algo dentro de la misma composición andina que se ha hecho un poco más fuerte la presencia mapuche que la presencia andina, ¿no? A nivel, lo hablábamos, a nivel comunicacional. ¿Tú crees que haya algo, algo también del ser andino en eso? Mm, ¿O lo ves, quizás no como, lo ves así, quizás lo como ves en de el otra manera? territorio de Chile, puede ser. Claro, en los Eh, medios de comunicación, en... con mi mamá lo conversábamos una vez y decía, porque ella siempre, mi mamá y mi papá apostando por la juventud, entonces decía que ella admiraba mucho a los jóvenes mapuches en el sentido de que han podido, como comillas, profesionalizar algunas acciones. Por ejemplo, abogados mapuches, periodistas mapuches, profesores mapuches, y que desde su etnia han podido, en convergencia con la profesión, ¿no? Han podido poner en la cotidianidad su cultura, ¿no? Que es algo que nosotros no vemos aquí mucho. Visibilizarla, eso, visibilizarla. Entonces, por ejemplo, yo, abogada mapuche, por ejemplo, me especializo en derecho indígena, como esa conexión, ¿no? Entonces Te mi mamá entiendo. dice, aquí nos falta mucho y quizás está como comillas más folclorizado que el carnaval, que no sé, San Pedro, y quizás tenemos que poner como indígenas urbanos también otra mirada desde el mundo andino pensando en el territorio de Chile, porque si yo no lo pienso como el territorio de Chile, sino que como lo pienso como territorio andino, pienso desde el sur de Colombia hasta acá, somos un pueblo visible, Te ¿no? entiendo, te entiendo. Sí. Entonces es como, tiene que ver como con la visibilización, ¿no? Y Temazo para seguir conversando, porque estoy mirando el tiempo y nos queda menos de un minuto, pero es un gran tema. O sea, todo esto, bueno, va a ser mostrado en clase, los alumnos a lo mejor van a poder ver todo el video, o si no, lo vamos a ver, a ir conversando, y en caso que tengamos más oportunidades, vamos a volver a conectarnos, ¿ya? Pero te quiero dar las gracias por esta conversación. Ha sido súper interesante para mí volver a repasar. Te veo súper en el tema, súper en el tema.